Hola, buen día a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que sale comúnmente en redes sociales y que me han preguntado varios pacientes incluso en la consulta del día a día, y es ¿qué es un pseudobrote? Entonces, antes de empezar con esto, para aquellas personas que no conocen, la esclerosis múltiple se suele manifestar de una forma remitente recurrente. Y con esto nos referimos a que se presenta en brotes. El brote, como tal, es la aparición de un síntoma neurológico, es decir, habitualmente pierdes alguna función porque esa inflamación está provocando que el sistema no funcione bien, y puede que sea pérdida de fuerza, de coordinación, de visión, de habla, de control de pipí, popó, entre varias otras cosas, de forma progresiva y paulatina, es decir, se va presentando con empeoramiento día tras día, tras día, tras día. Y suele ser la forma con la que debutan el 90% de las personas con esclerosis y con la que acaban siendo un diagnóstico, de manera que si eres un paciente o familiar de paciente con esta enfermedad, más o menos identificas el concepto y en realidad lo has vivido. Pero otra pregunta común son los pseudobrotes. Muchas veces como médicos es común que los pacientes te llamen y te digan: tengo un síntoma de estas características, y te comenta el médico: es un pseudobrote, no te preocupes. Pero ¿qué significa esto? Lo que tienen que saber como pacientes y como familiares que cuidan a personas con esclerosis múltiple es que los pseudobrotes son transitorios, son empeoramientos transitorios que no impactan en la enfermedad. Es decir, tú puedes tener un brote, puede dejarte discapacidad, en algunas ocasiones sucede, pero puedes tener un pseudobrote que no te va a dejar discapacidad. Y entonces es importante como paciente y como persona con esto saber decir: ok, esto es un pseudobrote, esto sí puede ser un brote, aquí busco atención médica, aquí ya sé cómo manejarlo. Hay características que distinguen a uno de otro. Quisiera empezar con características habituales de un brote. Les platicaba, son síntomas neurológicos progresivos, habitualmente en el transcurso de días o semanas. Es la primera clave. La segunda clave es que siempre son síntomas nuevos, es decir, un brote se caracteriza por la aparición de síntomas nuevos, y estos síntomas nuevos, cuando haces una resonancia, se ve reflejada como una lesión nueva o una lesión en crecimiento. Es decir, hay una relación entre que la lesión está apareciendo o creciendo. Esta lesión está provocando problemas a nivel del sistema nervioso cerebro. Este problema se manifiesta en la persona como un empeoramiento de días o semanas. Esa es la palabra clave: duración, inflamación nueva y empeoramiento de días o semanas. Es importante también saber que los brotes de la enfermedad no suelen asociarse con factores externos. Es decir, no se asocian a cambios de temperatura, a infecciones recientes, a periodos de cirugía, a estrés emocional, sino que forman parte del descontrol de la enfermedad cuando las personas no llevan tratamiento. Y entonces, ¿cómo saber cuándo es un pseudobrote? Primero, nosotros como médicos nos basamos en ciertas características. El pseudobrote se caracteriza porque hay un factor externo que lo provoca. Esa es la primera clave, es decir, siempre viene desde afuera, que puede ser cosas sencillas como el estrés emocional, como los cambios de temperatura, particularmente a calor, o como infecciones, incluso infecciones sencillas. Una infección de garganta, una infección de orina, infecciones vaginales en mujeres también es común que provoquen pseudobrotes. De manera que la clave es factor externo. El pseudobrote viene desde afuera. Lo otro que lo caracteriza es que la duración es muy corta. Platicábamos que los brotes duran de días a semanas, mientras que los pseudobrotes suelen presentarse de forma un poco más rápida, es decir, inician de forma más rápida y se suelen quitar en cuanto quitas el factor externo. De nueva cuenta, el factor externo es clave para reconocerlos. Y por otra parte, el pseudobrote no se asocia con formación de lesiones inflamatorias. Es decir, las personas que tienen pseudobrote les haces una resonancia y las características no han cambiado a pesar de que la persona está experimentando síntomas. También es importante mencionar que la mayoría de los pseudobrotes suelen ser síntomas que habías experimentado antes. Es decir, yo, Enrique, tuve una neuritis óptica, tuve inflamación en algún momento, me fui recuperando con el esteroide, con la metilprednisolona en el transcurso de semanas o meses, me diagnostican con esclerosis, salgo a las temperaturas de México en este verano de 40 grados y mi ojo vuelve a fallar. Los síntomas me parecen reiniciar.
me da una infección de garganta, los síntomas del mismo ojo vuelven a aparecer. Es esa recurrencia de síntomas ya conocidos lo que también te puede hacer sospechar que estás experimentando un pseudobrote. Por último, el pseudobrote no tiene un tratamiento específico, es decir, no a todas las personas que tienen pseudobrote las tratamos, no se le tenemos que dar esteroide, sino que más bien nos enfocamos al factor externo, es decir, siendo infecciones, lo mejor es recibir antibióticos, medicamentos desinflamatorios, siendo cambios de temperatura, lo mejor es tratar de encontrar estrategias de buena hidratación, de exponerse un poco menos a la luz solar o salir cuando la temperatura está más alta durante el día a día. Cuando es por estrés nos enfocamos mucho en el manejo de emociones psicológico y psiquiátrico, de manera que el tratamiento del pseudobrote es el factor externo que lo despertó. Por último, creo que una explicación sencilla como paciente es entender al cerebro como una casa. Imagínate que tu cerebro es una casa, tienes tu cableado, ese cableado en algún momento se dañó, y es la esclerosis múltiple, es decir, tienes un cableado dañado que provoca apagones de vez en cuando, ¿no? Ese foco de repente parpadea por este lado, este cuarto ya se fundió, le estoy cambiando el foco que de forma muy frecuente por los mismos cambios en el voltaje que provoca la esclerosis, es decir, el cableado está dañado. La diferencia con el pseudobrote sería que el problema viene desde afuera, es decir, hubo algún problema con la instalación eléctrica alrededor de la cuadra, se nos fue la luz, hubo una tormenta, se nos fue la luz, alguien cortó los cables del poste de la calle, se nos fue la luz, de manera que el cableado no se vuelve a dañar, el cableado es el mismo, está en las mismas condiciones, pero el problema llegó desde afuera. Entonces una vez que corriges el problema de afuera, que pasa la lluvia, que se recupera la instalación eléctrica, que corrigen cualquier cosa con el cable, con la parte comunitaria, pues la electricidad regresa, ¿no? Espero que esto sea sencillo, espero que este video te haya ayudado. Te invito a que sigas mi canal para mayor información.